¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen, bueno, en este caso en forma de clase, aparecen las clases que se hicieron en Flexbox. Align Item Start, Align Item Center, Align Item End. ¿Sí ven? Entonces, nosotros podemos, pues, digamos, asociar que los conceptos que nosotros vimos en Flexbox también se pueden usar acá, en Bootstrap. Ahora, no es lo único que tocaría cambiar o tener en cuenta es que nosotros aquí llamamos una clase CSS, la cual hace ese funcionamiento de Flexbox. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que mis elementos queden centrados como este, pues vamos a llamar una clase de Bootstrap llamada Align Item Center. Que si usted va a ver qué tiene esa clase, pues lo más seguro es que va a tener un elemento Flexbox y va a tener pues los Align Item Center, ¿sí? Entonces, aquí nosotros no, digamos, llamamos sino solamente la clase. Recuerden que esa es la finalidad de Bootstrap, llamar solamente la clase. Pero si ustedes se dan cuenta, usamos o se puede usar perfectamente el tema de Flexbox acá. Aquí están los otros, Align Self Started. Recuerde que con este podemos alinear ya no sobre los elementos padres, como estamos viendo acá, que son los rows, sino sobre los elementos hijos, que son los columns o las columnas. Ustedes recuerden que el Align Self es para eso, para alinear un elemento. ¿Sí? Aquí también, miren, el Justice Content Center, que es sobre el elemento padre, sobre el row, para hacer la alineación. Entonces, es lo mismo que en Flexbox, ¿sí? Es lo mismo que en Flexbox, solamente que aquí, pues, obviamente, hacemos el llamado de la clase de Bootstrap, que hace esa misma tarea. Bueno, aquí hay unas cositas por revisar. Vamos a ir mirando vamos a ir revisando la presentación, que igual la presentación tiene muchas de esas cositas ya listas. Entonces, de aquí de contenidos, de aquí de contenidos, vamos a ir revisando, por ejemplo, los elementos. Bueno, los H1, ustedes ya los conocen, ¿no? Los H1 van desde H1 hasta H6. En Bootstrap es lo mismo, o sea, no cambia nada, no tiene clases para eso. Pero pues sí tiene un estilo predeterminado de Bootstrap. O sea, hacer un H1 con Bootstrap y hacer un H1 sin Bootstrap va a ser lo mismo, va a ser el mismo tamaño. Lo único que va a cambiar es un poco es como la fuente, el tipo de letra. O sea, saber un poco distinto. ¿De acuerdo? Este tiene como más, pues obviamente como más estilo en cuanto al tema del color, de pronto el tipo de letra, ¿sí? Entonces hace que sea más amigable. Las listas, pues ustedes ya las conocen, ¿cierto? Las tablas y los formularios, espérenme un segundo, acabo de ir revisando, así que es como lo más importante de acá. Tipografías, no. De aquí de pronto el tema de las imágenes. Entonces, las imágenes, si ustedes quieren colocar una imagen responsive, está la clase IMGFluid, que va a hacer que mi imagen se vuelva de esa manera. Entonces, por ejemplo, en segunda columna, acá, podemos colocar un IMG y podemos colocar la clase IMGFluid. Aquí, class IMG-fluid. Y aquí en el CLC podemos poner la ruta de las imágenes. Entonces, vamos a poner, no me acuerdo cuál de todas era la. Sí, podemos poner esta, por ejemplo. Acá actualizamos y aquí tenemos nuestra imagen, que entonces ya con clase Bootstrap dice que se vuelve responsive. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, la imagen se va automáticamente, se va redimensionando a medida que el diseño va cambiando, ¿sí? Y en ningún momento pierde proporción, o sea, se ve pequeña, pero no pierde la proporción, ¿de acuerdo? Entonces, esta clase hace, digamos, esa tarea de volver las imágenes de tipo responsive. Es lo único que necesitamos de acá.
Tenemos otras imágenes como estas que se llaman thumbnail, que lo que hace es que la imagen, bueno, no es que la imagen se vuelva cuadrada, ¿no? Ustedes ven acá, le crea en este caso un marco, ¿sí? A la imagen, le crea un marco blanco. Es ese marco. Si quieren, por ejemplo, el rounded, bueno, en este caso el rounded no necesito. Aquí también tenemos clases para el float. Si usted quiere que un elemento se alinee con float left o float right, no necesita ir a crearlo, sino que solamente llama a la clase de Bootstrap que haga eso. ¿Sí? Por ejemplo, voy a usar esta clase, rounded float right. Entonces, venimos acá, actualizamos y bien, ¿bien? Y el rounded lo que hace es que estas esquinas se vuelven un poquito redondas. El redondez, digámoslo de alguna manera, ya viene predeterminado, no lo podemos cambiar. Este es como un bloque, creo que es que lo toma como a lo ancho, si no estoy mal. Y este es el rounder. Bueno, el rounder es solo, ya lo tenemos acá, pero es lo mismo, redondea un poco las puntas de la S. Picture, esto es como para otro tipo de imágenes. Es como, sí, para un tag distinto. Después tenemos las tablas. Estas tablas vamos a usarlas bastante. Entonces, del tema de las tablas, tenemos, ustedes saben que todo se divide en una estructura de tres. Cuando hablamos de tablas y de pronto algunas cositas por ahí, vamos a tener una estructura en tres partes se va a dividir. Entonces va a ser el título o el encabezado, el cuerpo, y en este caso no está el pie de página o el footer, de alguna manera. En este caso estas tablas son de encabezado, que es esta parte, y el cuerpo, no es más. ¿Sí? Entonces, si ustedes necesitan una tabla y ya la quieren, digamos, organizar rápidamente, voy a borrar la imagen, puedo poner aquí mi tabla, ya revisamos bien en qué consiste una tabla, y ahí está. ¿Sí? ¿En qué consiste una tabla? Bueno, la tabla, como les digo, tiene una clase table, que es de Bootstrap, tiene una estructura que es el tcl, que es como el encabezado, la parte, la cabecera, y un tr, que es la que va a organizar un row. O sea, si ustedes asimilan la r, es como decir the row, ¿sí? Como un row. Entonces, eso es una fila. Entonces, en la fila vamos a tener 4 elementos, que son los th. Los th son columnas, ¿sí? Entonces, aquí, pues, scope, code, bueno, eso es como para crearle como una estructura. Si, por ejemplo, borramos una, vamos a revisar qué cambio tiene. Aquí. Bueno, no cambia nada. Pero de pronto sí usa o lo usa o algo por el estilo como para identificar que es una columna. ¿Listo? Listo. Entonces, esta estructura es la cabecera, es la parte de arriba. Aquí ustedes pueden poner los nombres que quieran. Si ustedes quieren aquí poner nombre, apellido, ¿sí? Edad, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos nuestra parte de cabecera. Esto, como les digo, lo vamos a usar bastante. Yo les voy haciéndoles ahí como un adelanto. Aquí se va a usar bastante en el sentido en que pues, muchos de los datos que vamos a traer de base de datos, de la base de datos, valga la redundancia, se organizan en forma de tabla. Para que sea mucho más fácil la visualización de grandes volúmenes de datos. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a organizar tablas y lo más probable es que esto, ya les explico, y es donde está el t-body, o sea, el cuerpo de la tabla. Nosotros tenemos acá lo mismo, un tr, que es cada fila, o sea que cada uno de estos bloques es una fila. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que es un th, el th es como la parte inicial, es
como no sé, como la cabecera de cada una de las filas. ¿Sí? Ahí está, con el scope row. Y el TD ya son los datos, que son estos. Entonces, este, por ejemplo, se llama Mark, es Mark 8, y esos tres datos son estos que estoy señalando acá. Estos otros tres son los de la siguiente fila. Y estos otros tres son los de la siguiente fila. ¿Sí? Entonces, estos datos a futuro, cuando ya se vea un programa, un lenguaje de programación, estos datos se van a quitar de acá. O sea, vamos a dejar esto solito. Y vamos a hacer que esos datos se impriman por medio de un lenguaje de programación. Porque, pues, en teoría, son los datos que vienen de la base de datos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es rellenar con un mensaje, con un lenguaje de programación, puede ser PHP, y traer los datos e imprimir. Puede ser usando JavaScript, usando jQuery o usando directamente PHP. ¿Listo? Entonces, esa es la tabla. Ahora, de la tabla, pues hay varias derivaciones, como es por ejemplo el caso de la tabla de color oscuro. Entonces, lo único que me dice acá es que le añada a la clase donde está table, o al principio de la etiqueta table, la clase tableDart. Entonces, yo vengo acá, le agrego la clase desde Bootstrap y al actualizar, listo, ahí está. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, que el título sea claro, añado este, o si quiero que el título sea, solamente el título, sea oscuro, entonces añado este, ¿cierto? Entonces, voy a cambiar acá y voy a decirle aquí que el título, solamente el título sea oscuro. Entonces, actualizo. Bueno, creo que aquí no lo tomo, pero digamos, de pronto lo estoy agregando bien. Ah, no, es en el TGEAD, perdón. Quito esto acá y aquí en el TGEAD agrego la clase y agrego la clase para el encabezado oscuro. Entonces actualizo y ahí está. ¿Sí ven? O si quiero de color claro, o sea, un color que no sea oscuro, sino un gris totalmente claro, ahí está. ¿Sí? Entonces, listo, todo esto. Sprinter Row, entonces dice acá que podemos hacer que nuestra tabla sea intercalada. Y eso va en la clase table. Ahí, bueno, ahí no se alcanza a ver mucho, pero sí hay como un color un poco más oscuro acá y en esta fila. Y esta es la de color claro. Y así sucesivamente. Aquí ustedes van mirando, por ejemplo, si quieren la clase, la tabla intercalada, pero de color oscuro, entonces se coloca aquí. Bueno, aquí hace faltaría ponerle el table dark. Esto si quieren lo pueden quitar para que él solo tome la esta. Ahí está. ¿Sí? Y así sucesivamente. De resto, casi que de aquí en adelante la parte interna no cambia nada. ¿De acuerdo? Los borders, bueno, si ustedes se dan cuenta, nuestras tablas no tienen border. Aquí no tienen como una linecita. Entonces, eso ustedes lo pueden agregar con la clase de table border. Aquí table, podemos agregar acá y actualizamos. Vamos a ver si lo tomo. Listo, ahí aparece. Entonces, si alcanzan a ver acá, aquí está la otra y aquí está la otra. ¿Sí? Entonces, esos son los borders. Es más o menos esto mismo. Por ejemplo, esto que está acá se llama un call span. Un call span es para decirle que un campo de nuestra fila va a ocupar dos espacios. El call span, entonces si usted lo pone en dos, va a tomar dos espacios de la tabla. ¿De acuerdo? Y eso es para irlas aclarando acá. Listo. Sin border, pues entonces table, border left, entonces desaparecen los borders. En la parte oscura, pues también, la versión oscura. Esto de ir señalando es con un table hover. Es lo mismo, vengo acá, lo puedo agregar, ¿sí? Actualizo y ya cuando paso el mouse, entonces los datos se van señalando, ¿sí? Table hover dark, aquí está.
Y las tablas que son pequeñas, o sea, las que son como compactas, es lo mismo, agregamos acá un table SM, actualizamos y nuestra tabla se vuelve más pequeña. Eso, como les digo, depende como de la necesidad de cada uno, ¿sí? Como quiera. Listo. Eso son lo de las tablas. Si ven que las tablas son muy sencillas, bueno, acá hay otras cosas, otras clases, que es para, dice, cuando la tabla está activa, primaria, secundaria, es como los colores, ¿sí? Y es en un TR, por ejemplo. TR primary, class primary. Entonces aquí en un TR, por ejemplo acá, class primary, vamos a actualizar y vamos a revisar. Pero perdón, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo veo? Acá. Listo. ¿Para qué es eso? ¿Por qué me está diciendo esto y por qué lo pone aparte? Pues porque esto es cuando ustedes quieren crear interacción con JavaScript. Por ejemplo, no sé, un dato de el resultado de una búsqueda, entonces él le señala a usted acá, ¿sí? O algo que usted quiere interactuar y obviamente usted lo activa por medio de JavaScript o por medio de jQuery y activa estas clases. O sea, son clases que usted puede poner para resaltar, pero que usted las puede interactuar mucho con lo que es JavaScript. O si quiere estas que son un poco más oscuras, ¿no? Bueno, estas son eh, fondos. Estos son fondos que se le pueden poner a cada una de las filas. Por ejemplo, acá, creo que es en el TR también. Ahí está. Y es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí está. Listo. Esto de los, bueno, esto no, esto es como información. Las tablas responsive. Entonces, ¿qué me dice la tabla responsive? Que si yo tengo una tabla como esta y la minimizo, tal vez hacer que esto se vuelva más pequeño, tiene que la tabla aquí todavía no ha perdido, digamos, información, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros le agregamos más datos? O sea, vamos a hacer que sea más columnas. Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle unos 4 datos más, como es, por ejemplo, ciudad, no sé, programa, ficha y, por ejemplo, ficha, jornada. ¿Sí? Y aquí vamos a repetir, son 2, 4, 6, 7. Vamos a repetir estos datos. Entonces, lo mismo acá. 2, 4, 6, 7. Sí, listo. Entonces, actualizamos. Tenemos aquí más datos. Y si ustedes se dan cuenta aquí, cuando yo ya llego a un tamaño que ya no puedo visualizar la tabla, pues me aparece una barra de desplazamiento. ¿De acuerdo? Y miren, aquí se está saliendo la tabla, pues porque obviamente ya los datos se reducen a un nivel que ya digamos, no hay forma, no hay más de donde reducir. Entonces ya obviamente la tabla se desborda, no es capaz de reducirse más y aparece esta barra de desplazamiento. Ahora, esta barra de desplazamiento hace que automáticamente todo el resto de mi diseño responsive se dañe porque pues, el que está afectando es la tabla, los otros están bien. ¿Sí? Entonces para eso me dice Bootstrap que yo puedo usar acá la clase que se llama TableResponsive y la debo de colocar al principio. Bueno, dentro de un div. Me dice que es dentro de un div. Entonces vengo acá, busco aquí, puede ser un div, voy a agregar a un div acá. Y voy a hacer que este div termine donde termina la tabla. Listo, entonces acá
Listo, aquí está, listo. Entonces, agregamos un div que va encerrando nuestra tabla, ¿no? Entonces, actualizamos. Listo, pues obviamente aquí no va a haber mayor efecto, pero vamos a revisar cómo la tabla, cuando llega a un tamaño más pequeño, ya no nos aparece una barra de desplazamiento acá, sino que nos aparece dentro del div. Entonces, eso hace que mi página no vaya a perder proporción, no vaya a dañar el diseño, y obviamente tiene que aparecer una barra porque pues, los datos no mágicamente no se van a reducir, sino que hay que visualizarlos, pero entonces ya me aparece una barra de desplazamiento para solamente la tabla, que no me vaya a afectar ninguno de los otros campos, que era lo que estaba pasando anteriormente. ¿Sí? Muchachos, ya se va a terminar este bloque, entonces para que se vuelvan a conectar, ¿de acuerdo? Que estén pendientes. Creo que aquí se le puede ir agregando puntos, o sea, en qué parte de nuestro diseño se le puede colocar. Bueno, entonces, aquí lo que está diciendo él, donde dice especificar el punto de quiebre, es que nosotros podemos agregarle por medio de Bootstrap en qué momento de nuestro diseño, ¿cierto? Vamos a hacer que mi tabla se vuelva responsive. O sea, aquí nosotros no lo hemos especificado, sino que él cuando ya llega a un punto, mire por ejemplo acá, cuando llega a un punto en que no se puede visualizar, hace que aparezca, que es más o menos a partir de acá. Pero si digamos usted dice, no, bueno, no me gusta acá o quiero que sea antes, entonces usted puede especificarle por medio de Bootstrap ese punto de quiebre, o sea, en el momento en que aparezca la barra de abajo, para que la tabla se pueda desplazar. Entonces, lo que me dice aquí es que yo puedo agregar ese punto de quiebre usando, digamos, pues, los puntos de la grilla, las clases de Bootstrap, perdón, por ejemplo, SM, MD, LG y XL, que se basan obviamente en los píxeles en donde se hace o cambia el sistema responsive de cada una de esas. Entonces, digamos, obviamente yo sé, aquí va a parecer mal, pero pues digamos que yo quiero que sea cuando la tabla tenga o esté en un tamaño SM. Entonces le pongo acá SM, como dice acá, y si actualizo, entonces empiezo a reducir, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, miren, empiezo a reducir y la tabla, ya aquí debería estar apareciendo la barra de desplazamiento y no aparece. Aquí, pues obviamente se está afectando, ¿cierto? Por eso le digo que iba a salir mal. Y ya cuando llega aquí es que ya aparece esta barrita. ¿Sí? Cuando antes aquí ya aparecía la barra, pero aquí obviamente lo estamos embarrando. Entonces, o sea, es una clase que de pronto alguien necesita, digamos, no es que aquí me aparece una barra de desplazamiento y no me gusta. Entonces, Bootstrap tiene esta opción de agregarle ese punto de quiebre desde CDC o desde el principio también, ¿no? Se le pone, por ejemplo, XL acá, pues obviamente esa barra de desplazamiento o ese punto de quiebre va a aparecer desde el principio. Por acá, bueno, de pronto por lo que la tabla no es tan grande, de pronto no aparece, pero sí, aquí ya aparece como tal. Entonces, bueno, de resto de tablas, vamos a ver qué nos hace falta acá. Aquí están los ejemplos, se pueden revisar esos ejemplos aquí en la página y ya les muestro. La parte de figuras, bueno, las figuras es una etiqueta HTML para de pronto decirlo en una imagen y poner un título o un texto abajo, ¿sí? O sea, una etiqueta figura se compone de una imagen y de una etiqueta llamada Fig Caption, que es como el título que va amarrado a la imagen, ¿sí? Como una descripción. Es- Esto es. Y obviamente aquí ya tiene toda la estructura de CSS en Bootstrap para eso. Igual eso casi nunca lo he usado. De componentes, bueno, tenemos los alert, que alert todavía no vamos a ver. Todo estos son como mensajes que se pueden usar, que se pueden cerrar. Eso ya es, acá me está diciendo que ya es una interacción con JavaScript, que son unos alert. El alert es el mensajito que aparece acá arriba a veces. Esto es un alert, pero pues aquí creo que tiene como más, pues tiene más estilos. ¿Sí?
Estas son notificaciones. Usted puede crear un botón y en el botón usted puede agregarle un badge que es como este tipo de mensajito que aparece acá o aquí directamente, que es un H1 y con un span usted puede ponerle este badge al H1, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí en nombre, usted puede hacer que aparezca un span y en el span agregamos una clase que se llama bash, pongámosle esto secundario, y aquí en el span pues toca poner por ejemplo algo como nuevo, ¿sí? Ese es un mensaje obviamente que se pone o se adiciona aquí al lado, ¿sí? Vamos aquí a separar esto, ya está pegado, ahí está. O pues también está este que es el bash, bueno, esto es para los botones, ¿sí? Si quieres agregar esto así, entonces están los bash para los H1, para los botones. Aquí están, digamos, los diferentes colores que me está mostrando. También tienes una especie de estilos como es este para bash pin, por ejemplo, los vuelve redondos. Entonces bash, vamos a agregárselo acá, a ver si me funciona. ¿Sí? Vuelven redondos. En forma de link, o sea que yo puedo agregarle, bueno, a los links, perdón, puedo agregar un link y puedo hacer que se vuelvan un bash. Vamos a copiar uno de estos y lo vamos a pegar acá abajo. Ahí está, entonces se vuelve como una especie de link o botón, pero pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos borrar, yo no sé si podemos hacer, si podemos hacer esto, así. Sí se puede, pero es muy grande, queda muy grande, es dentro del H1. Sería algo así. Puede ser, pero pues digamos alinearlo para que quede aquí al lado. Listo. Este Bitcoin, estos son como, esto se llama miga de pan. Ustedes cuando lo escuchen se llama miga de pan. Y es para cuando se quiere en un sistema hacer como si fuera una especie de secuencia de las carpetas, como en Windows. Cuando nosotros ingresamos una carpeta, que va ingresando otra, entonces ustedes pueden ir dejando, digamos, una miga de pan o ¿cómo se llama eso? Como, bueno, sí, algo presente. Una miga de pan es de pronto que usted deje algo para saber por dónde usted venía, ¿sí? Entonces, eso por eso se le llama miga de pan, porque usted va dejando como es en dónde va y si se quiere devolverse, pues puede activar los links y puede una vez ir al punto sin estar de pronto buscando un formulario o algo así, entonces puedo ingresar. Entonces, esto se llama miga de pan, en este caso se llama Bitcrut, que menos que de pronto es como la misma traducción, migaja de pan, ¿sí? Entonces, es eso. ¿Listo? Aquí está, pues, cómo organizarlas, cómo hacerlas en el nav. Ahí están los tres ejemplos. Es un nav y es una lista. Una lista OL son como una lista desordenada. Y aquí están los ítems y pues obviamente aquí están el link para llevar a esa parte. Se puede combinar esto con lo que acabamos de ver de los bash, de pronto agregarle más estilos, como ustedes se ven, eso entonces se puede agregar, ¿sí? O adicionar. De aquí, esta parte, son para imágenes SVG, accesibilidad no. Los botones, que los botones son indispensables acá. Entonces, los botones, pues es la propiedad button con la clase btn, que ustedes se encuentran, todos tienen la clase btn, y la clase que se encarga de darle el color. Entonces, el btn primary, que es el azul, secondary, que es el gris, suset es verde, danger, que es rojo, warning amarillo, info es como un color agua marina, el light es blanco, el dark es oscuro y el link no tiene fondo, sino que agrega un link. Ahora, estos colores
o la palabra primary, subset, second, todo eso, son universales o son lo mismo para todo Bootstrap. O sea, si usted quiere un fondo de tal color, primary. Si usted quiere esto, también. Ustedes aquí, por ejemplo, si quieren, digamos, si a ustedes no les gustan esos colores o les parecen muy poquitos, porque no hay más, pues ustedes pueden, si quieren, crear un archivo CSS o en el mismo Bootstrap, pero les recomiendo más bien un archivo por aparte. Y pues pueden crear, por ejemplo, acá, digamos, digamos aquí, puede ser acá un botón, ¿cierto? Un botón primario. Y dice, oiga, pero es que ese color no me gusta, o no hay más colores, porque eso siempre me lo han dicho. Profe, es que no hay más colores. No, Bootstrap no tiene más colores. Pero usted sí puede crear un archivo CSS. Vamos a ver si yo lo tengo acá agregado. Bueno, no tengo archivo CSS creado, pero lo podemos agregar. Entonces, por ejemplo, podemos agregar estilos. Ese estilos tiene que ir debajo del de Bootstrap. Entonces, CSS slash estilos, así. ¿Sí? Y acá, bueno, si revisamos primero si ha cambiado algo. Si se ha cambiado algo, listo. Entonces, esperen un segundo. O entonces vamos a hacer lo siguiente. Más bien, en lugar de estilos, vamos a crear otro archivo que se llama estilos de Bootstrap para crear un archivo nuevo acá llamado así. Estilos Bootstrap. Entonces es. Y aquí, pues ustedes pueden crear entonces un btn, una clase btn llamada, no sé, póngale agregar, por ejemplo. Entonces ustedes pueden agregar aquí la clase y aquí pues ponen un background color. Y aquí ponen, digamos, el color que a ustedes les guste. O sea, pueden agregar la paleta de colores que ustedes deseen. Por ejemplo, este turquesa. Entonces, btn, vamos a un segundo acá, revisamos. btn primary, listo. Y este se llama btn agregar. Entonces, lo único que ustedes hacen aquí es cambiar este por agregar, que es su propio botón. Y listo. Ya aparece el botón con el color que ustedes desean. Entonces ustedes pueden agregar otra, aparte de esos colores, otro grupo. Como les digo, les recomiendo que sean un archivo por aparte para si ustedes quieren agregar más colores, ¿no? Eso ustedes pueden, incluso pueden encontrarlos por internet, pueden buscar colores diferentes, hay gente que se encarga de hacer eso. Lo importante también de esta parte de los buttons es que los buttons o la clase button no solamente se necesita para la propiedad o la etiqueta button, que es la que vimos acá arriba, sino que yo también puedo hacer que un enlace, un link, se vuelva un botón. ¿Sí ven? Las mismas clases, no toca cambiarle nada, se vuelve un botón. O un input, también type button, o un input type submit, o un input type reset, también se pueden volver botones. O sea, esta clase se encarga de convertir, o sea, darle la forma, lo que sea así como grande, y pues digamos como rectangular, a un enlace, un botón o un input. Y el btn primary pues es el que le da el color. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes tengan muy en cuenta esta parte. Se usa mucho, yo he visto que se usa mucho en Bootstrap, es el enlace. Es como el más fácil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues automático. Empezando porque tiene un href, que es donde yo le voy a decir para dónde va a ir. Los buttons normalmente, estos que están acá, es como para agregar una acción. Que si le da usted clic, entonces le haga tal cosa. Que si le da clic, haga tal otra. Es como para agregar, pero no trae la propiedad, digamos, para enviar. Y el input type también es muy similar al button. Entonces, claro, cuando usted necesita ir a otro lado, pues usted crea un enlace, un hipervínculo. ¿De acuerdo? Pero entonces aquí podemos hacer que con Bootstrap se vea como un botón. Estos son botones, lo mismo, pero con unos estilos de no tener fondo, sino claros, y pues obviamente cuando acerca así activa el color de fondo. Entonces, es con estas clases. Los tamaños, botones grandes, botones pequeños,
botones en bloque. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, si yo quiero este botón en bloque, puedo agregar esta clase. Entonces, vengo acá y le digo que me agregue la clase btn-eje, btn-bloque. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces ya tengo mi botón en forma de bloque. Es muy sencillo. Es realmente muy sencillo de trabajar con Bootstrap. Botones activos, o sea que cuando, no sé, se han visitado o algo así, se dejen con la clase activos. Botones desactivados, o sea que no puedo darles clic, entonces también lo mismo. Bueno, que esa es una propiedad, eso no es una clase como tal. La propiedad disable es el parecido al disable, solamente que se ocultan por medio de el tab index, que es obviamente el index. ¿Se acuerdan del z-index? Es lo mismo. En este caso es una ubicación. Se le pone -0 para que quede como por detrás de la capa 0, digamos lo que es la normal, la que nosotros vemos. Entonces, si queda por debajo, obviamente queda como por detrás. ¿Sí? ¿Qué más aquí les muestro? Bueno, esto del resto, bueno, esto es como... Ah, no, no pensé que se iba a activar. Estos son estados. Por ejemplo, estos son muy chéveres porque usted puede hacer un radio button o un checkbox y que no queden esas cositas redonditas, sino que usted pueda seleccionar con un radio button o un checkbox varias cosas. ¿Sí? Entonces, ya no se va a hacer, o sea, puede ser la opción de no hacer esas cositas redonditas o esos chulitos, sino que puede hacer por medio de botones. Que usted active uno, dígame, yo quiero esto, o esto, o en checkbox, que es esta que pues obviamente puedes añadir varios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, input checkbox, checker, creo que es no me acuerdo si es así, 3, 2, pero entonces voy a cambiarle esto como a Danger, que se vea como más. No, pero cheque la partida. No. Input type checkbox. Sí, está bien. Input type checkbox. Pero, bueno, eso después lo podemos revisar. Aquí, pues de pronto es por el ID. No, pero el ID no es. De pronto este toca cerrarlo acá. Bueno, después yo creo que podemos revisar esta parte del cheque, el cheque a uno, pero no sé cómo repetirlo. De pronto, no sé cómo que sí, este label, así.
y el label prácticamente así. Cheque 2, 3, aquí vamos a ponerle 1. Uno, dos, tres, pero creo que me falta algo. Lo borré. Active. Un segundo. Creo, en un segundo, creo que esto necesita sí, aquí sí funciona. Aquí sí se ve que funciona. El tema es que esto necesita la librería, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Esto necesita la librería, una librería JavaScript, que es la librería de jQuery. Nosotros no sé si la tenemos agregada. Bootstrap JS, pero sí tenemos JS. Pero un segundo acá, revisamos. Bootstrap requiere, sí, jQuery. Entonces, aquí requiere, o sea, por ejemplo, aquí estamos encontrando el primer, digámoslo, componente de Bootstrap que necesita interacción de JavaScript. Y JavaScript, o el archivo JavaScript, requiere de una librería que se llama jQuery. Esa librería, por ejemplo, nosotros la estamos viendo con el grupo ya en la noche, estamos empezando a ver jQuery. Y pues jQuery es una librería basada en JavaScript puro. Entonces es muy similar como lo que está haciendo Bootstrap con CSS. O sea, CSS es como una librería hecha en base a CSS y jQuery es una librería hecha en base en JavaScript. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, es que no sé si alcanzan a ver acá, él aquí está como un color gris claro y cuando le clic acá y me retiro está en color gris oscuro. Si vuelvo y le doy, lo estoy desactivando. O sea, este está sirviendo. El mío no sirve porque esta parte necesita una interacción. Todo lo que, o sea, bueno, me di cuenta es por esta parte del toggle y esta data toggle. Eso necesita interacción y por acá me está diciendo que es un evento click. Eso ya sé que esto es de JavaScript y obviamente digamos que tiene que ver con esa parte de interacción. Entonces, claro, cuando yo veo mi código o mi que no funciona, entonces puedo ver por acá, por el inspector, aquí por consola, aquí yo puedo ver los errores que me genera desde JavaScript. Entonces aquí me está diciendo, Bootstrap JavaScript, que lo tenemos agregado, requiere de jQuery, ¿sí? El cual tiene que ser incluido antes de Bootstrap JavaScript. O sea, primero toca incluir jQuery y después JavaScript. Y obviamente en mi archivo, en mi código, no está ese código o ese archivo de Bootstrap, de jQuery, perdón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí como estamos viendo con el grupo la noche, entonces yo por aquí tengo el archivito. Es este. Entonces yo lo puedo copiar y lo puedo pegar acá. Paste. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué me dice él? Me dice que agregue ese archivo antes, antes de este archivo, para que él pueda, pues, obviamente tomar de aquí la interacción. Listo, es solamente agregar un archivo. Vamos a ver si sirve porque también puede haber una incompatibilidad en versiones, pero creería que no vamos a tener problema. Entonces, actualizo y eso ya debería funcionarme. Activo, perfecto. Desactivo, perfecto. Activo, 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 ¿sí ven? Y puedo desactivar. Ahí está. Ahora, el fondo de pronto no ayuda mucho, pero busco un fondo más acorde a esa parte.
background, vamos a colocarle aquí un color blanco. Entonces, ahí, activado, activo, activo y desactivado, ¿sí? Que es más claro cuando está desactivado. Entonces, listo. Ahí ya tenemos, por ejemplo, los botones que reemplazan los checkbox, que si ustedes se dieron, alcanzaron a darse cuenta, los checkbox son precisamente los cuadritos, ¿no? Si yo le quito a este señor de aquí, creo que es así, aquí me aparece el checkbox como es normalmente, ¿sí? Bueno, ahí no me, de pronto me falta algo que le puse acá mal, que no me lo está dejando activar, pero esos son los checkbox y los estamos reemplazando por botones. Entonces, eso es, digamos, la parte de botones de acá. Entonces, lo mismo con los radio button. Ustedes saben que los radio button yo puedo solamente seleccionar uno solo. También necesita interacción. Y aquí está, miren. Eso es jQuery. Que me dice, ¿cómo puedo yo llegar a activar o desactivar, creo, destruir elementos del botón de esa parte? Grupo de botones. Entonces, lo mismo, son grupos. Estos ya son como agrupaciones. ¿Sí? Y pues obviamente lo que yo les he dicho a ustedes siempre, ¿no? No vamos a ver todos porque pues aquí nos echaríamos por lo menos unas 4 o 5 clases viendo todos. Eso ya incluso en la clase pasada hicimos un repaso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es revisar o vamos a hacer un ejercicio basados en Bootstrap. Digamos que la parte más importante es saber cómo generar esta parte de las columnas, cómo hacer una maquetación, una estructura. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo hacer una estructura de estas? Y que obviamente se vuelva responsive. ¿Sí? Cómo se vuelva responsive, cómo, digamos, cambie, cómo organizar, no tener, digamos, problemas, porque pues esa es la finalidad. Ya de aquí en adelante, pues hay varios elementos, hay muchos elementos, ¿cierto? Hay muchos elementos que se van necesitando, pero que obviamente se van haciendo a medida que se va desarrollando lo que se requiere. Porque como les digo, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Igual, incluso muchas de esas cosas no las vamos a usar por el momento. En algún momento ustedes de pronto las necesiten, pero yo siempre parto de algo en este momento, que es bueno que ustedes lo revisen, conozcan qué hace cada elemento de Bootstrap, ¿cierto? Porque cuando ustedes necesiten, estén desarrollando algo, ustedes dicen, oiga, yo vi que en la página de Bootstrap, o yo vi que Bootstrap tiene un elemento que más o menos hace esto y esto. Ustedes vienen y buscan. Por eso es que nosotros dependemos mucho actualmente también de Internet para poder programar. Porque ustedes cualquier duda, recuerden que la programación no es algo para estar memorizando, sino para poder estarlo comprendiendo. Para que usted analice y entienda qué es esto, por ejemplo. ¿Sí? Prácticamente la programación es eso. ¿Sí? O sea, es más de es más de analizar que de memorizar. ¿Cierto, Isabel? Entonces, eso es, digamos, la clave de la programación, porque si usted prenderse todo esto al pie de la letra, que es que esto toca ponerlo así, 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 no. Entonces, no es chiste, porque es que usted no solamente va a aprender Bootstrap, usted también tiene que aprender muchos más lenguajes, ¿sí? Entonces, esa no es la dinámica es buscar algo, sí, oiga, yo la vez pasada encontré, y a mí me ha pasado, yo por ejemplo hago un Bootstrap, digo, oiga, ahí yo he visto algo, por ejemplo, como de barras de navegación, entonces me busco por acá, busco cuál me puede interesar o cuál me sirve, y ya, prácticamente lo que hago es copiar, miren, yo aquí viene la parte de copiar, pego y personalizo, ¿sí? Personalizo mucho. Entonces, esa parte. Ahora, yo Bootstrap lo uso no para hacer páginas, yo siempre he dicho a ustedes esa parte. Para mí Bootstrap no es una herramienta para hacer páginas, sino para hacer formularios. Y les voy a mostrar un secreto que yo tengo para esto, para agilizar las cosas. Bueno, no es, tengo que tener el conocimiento de Bootstrap, sí,
porque si no, no podría trabajarlo o no podría modificarlo. Yo tengo que tener conocimiento. Pero, por ejemplo, yo ya uso un programita que se llama Bootstrap Studio. Espérenme que se abra. Y en Bootstrap Studio es un diseñador basado en Bootstrap. ¿Sí ven? Aunque realmente no es que lo uso, pero digo, no lo uso para hacer páginas, aunque aquí hay forma de hacer páginas, miren, aquí me aparece, ¿sí? Yo lo uso prácticamente para hacer formularios. Y obviamente me arroja aquí todo lo de HTML, código. Bueno, eso yo lo puedo exportar, pero aquí me muestra todo el código, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo estoy necesitando unos formularios, entonces este formulario yo lo hice. O sea, pues saqué la copia, pero modifiqué todo. Él aquí aparece todas las opciones que estamos viendo actualmente de Bootstrap. Entonces aquí ustedes pueden personalizar y al final pueden generar los códigos. Incluso pueden revisar aquí cómo va a ser la interacción. ¿Sí ven? Cómo hacer la interacción del formulario, bueno, lo que ustedes vayan a diseñar. También hay para hacer páginas, pero realmente no lo recomiendo. O sea, yo ya intenté eso y no me pareció grato. Entonces aquí tengo. Por ejemplo, este programita me ayuda mucho poquito. Pero igual, si yo necesito algo como eso que les digo que lo personalicé, tengo que ver cómo es aquí el tema de las clases. Por ejemplo, que es un car header. Es que un car header está acá y se llama cars. Y aquí me dice que él tiene un título, un encabezado. ¿Sí? Un car body, un car text, no tiene el car header debe estar por acá. Me busco creo que es un car header. Un car header es un título. Y prácticamente esto que estamos viendo acá, este bloquecito que es este código, es esto. Es esto. ¿Sí ven? Es esta parte. Es lo mismo, es una carta. Y por dentro van los campos de un formulario. ¿Sí? Entonces, uno tiene que conocer para poder, pero pues digamos que no es memorizarse las cosas. Es poder, igual, Bootstrap es muy sencillo, porque como solamente agregar clases, solamente es comprenderlo y hacer ejercicio. Entonces, en la próxima clase, muchachos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí por hoy. En la próxima clase nosotros vamos a empezar a hacer una maquetación. ¿De acuerdo? La maquetación de un sitio. Nosotros con los otros grupos ya lo hicimos, espérenme a ver si lo encuentro rápidamente. Y les muestro. Creo que está por acá. Profe, qué pena. Señor. ¿Cómo se llama el tema que vamos a ver para la otra clase? No, pues seguimos trabajando con Bootstrap, pero pues vamos a empezar a trabajar en un ejercicio práctico. Vamos a empezar a trabajar en un ejercicio práctico con Bootstrap, hacer una página. ¿Sí? Listo. Espérenme, busco por acá, no me acuerdo si es. No, pues sí, yo sé que estamos trabajando con Bootstrap, pero usted dejó algo de maquetación de qué página. No, algo así. O sea, vamos a coger una página de ejemplo y lo vamos a hacer en Bootstrap. ¿Sí? Listo. Así como hicimos cuando lo hicimos con Con Flexbox también. ¿Es parecido como Flexbox o no? Sí, más o menos. Bueno, Martín. Entonces, no, pero aquí no tengo, no sé qué hice esa parte. No tengo aquí como el archivo, o bueno, sí está, pero no sé cuál de todos es. Diseño web, creo que es a ver. No, este es un ejercicio que también, digamos, se los deja a los otros grupos. Interacción, pero no es este. Mockup Bootstrap, vamos a ver si es este. Sí, yo ya les muestro. Este nosotros lo hicimos con el otro grupo. Obviamente yo no lo terminé, no lo terminamos, o sea, de mi parte no lo terminé. El trabajo de ellos fue terminarlo, incluso fue cambiarle el tema. En este caso fue como un tema como de comida, como de panadería. Pero esto lo hicimos con Bootstrap. Bueno, no tiene, tampoco le puse, digamos, tema de responsive. Lo único que hicimos fue construir lo que estamos viendo acá con elementos de Bootstrap. Y esto lo hicimos basados en un mockup que yo lo tengo guardado en Pinterest.
Yo tengo guardado ese mockup en Pinterest y le digo, bueno, vamos a hacer este mockup. Con ustedes yo creo que vamos a hacer de pronto el mismo o de pronto seleccionamos otro. Para poder diseñar, ¿sí? Un mockup de eso. Pero si lo encuentro rápido, muestro cuál es el mockup con el cual nos basamos para hacer este ejercicio. Ese fue del primer tema que nosotros vimos, ¿sí, profe? ¿Les pareció así? Sí, o sea, lo digo, el ejercicio va a ser similar, pero esta vez vamos a usar solamente Bootstrap. Vamos a usar diferentes imágenes, como tal. Sí, pero por eso les digo, o sea, vamos a usar Bootstrap. Vamos a usar Bootstrap en vez de CSS puro o de Flexbox. Solamente Bootstrap. Bueno, de pronto sí necesitamos algo, pero como para personalizar. Pero como tal es solamente Bootstrap. ¿Sí? O sea, los campos, las tablas, los elementos. Entonces vamos buscando en la documentación de Bootstrap que necesitamos. Entonces necesitamos una lista. Entonces buscamos una lista de estas en Bootstrap, lo ponemos y personalizamos. ¿De acuerdo? Y obviamente yo con ustedes vamos a hacer hasta cierto punto y ahí en adelante yo se los dejo a ustedes para que ustedes lo terminen, lo personalicen con cualquier tema. Pues yo les dije a ellos, ustedes personalicen, quieren, no sé, un sitio web de, oye, me encontré en local, un sitio web de carros, un sitio web de viajes, un sitio web de hoteles, entonces ustedes lo ponen ahí, ¿sí? No encontré, muchachos, el sitio, oiga, se me perdió, él siempre estaba por acá. O lo estoy viendo, pero entonces les voy mostrando aquí. ¿Es alguno de estos? ¿Sí? ¿Es alguno de estos? Yo tengo en Pinterest un tablero por donde guardo esta parte, estos mockups. Pero no lo encuentro, no lo veo así. Entonces no parece parecido a este, pero no es. ¿Qué se parecen? Todos los mockups tienen como una estructura. Ah, es este. Este, así como ustedes lo están viendo, es este. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá, tiene un menú, este tiene el menú, tiene un campo como si fuera un campo de búsqueda, entonces aquí está, tiene 3 cartas redondas, aquí están, tiene una lista, estamos viendo acá, entonces aquí está la lista, esta parte que es como una especie de testimonios y aquí pues obviamente la sección no la intentamos, con 3 botoncitos, ahí está, un texto, que es esto que estamos viendo acá, y un pie de página con 3 cosas en el centro. ¿Sí? Entonces, nos basamos en este mockup para poder hacer eso. Listo, muchachos, ya nos queda un minuto, me voy despidiendo de ustedes. Nos vemos el viernes. Voy aquí a terminar la grabación.